It seems to be a mystery. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a dar el concepto de sensores, de actuadores y de shields en Arduino. Y vamos a hacer un par de ejercicios con sensor ultrasónico y un sensor de temperatura. Primero, el concepto de sensor, como ustedes pueden leer en la lámina. Un sensor es un dispositivo, un componente que tiene la propiedad de ser sensible a una magnitud. Y al variar la magnitud, puede medir esa variación. Puede tomar una medida de lo que pasa con esa magnitud. ¿Qué son ejemplos de magnitudes? La temperatura, la distancia. Entonces, en todo lugar físico donde es posible detectar una magnitud, generalmente la industria produce o fabrica un sensor. Y los sensores lo que hacen es, convertir una magnitud física en una magnitud eléctrica. Y como nosotros tenemos la placa Arduino, o con la placa Arduino, nosotros podemos tomar decisiones o podemos programar el mundo físico a través de estos sensores. Los sensores toman una medida de lo que es una magnitud física y luego a través de un actuador, nosotros podemos programar la placa Arduino y producir un comportamiento en el mundo físico a través de un motor, a través de lo que sea. ¿Qué son los shields? Son placas modulares que se encastran o se encajan unas a otras y le dan una funcionalidad extra al Arduino. Es decir, en algunos casos se suele decir que un sensor de temperatura es un shield, pero específicamente un shield es lo que se acopla a la placa Arduino para darle una funcionalidad extra. Y generalmente la diferencia es que en el shield nosotros también disponemos de todos los pines de Arduino. O sea, el shield se coloca sobre la placa Arduino y tenemos todos los pines digitales, todos los pines analógicos, todo lo que sería los puertos de voltaje, de tierra, y además de eso, otras funcionalidades extra. Cuando uno compra un shield, algo que está escrito en la lámina, cuando uno compra un shield, debe leer la documentación que nos dirá si inhabilita o no alguna de las funciones de Arduino, sobre todo las que tienen que ver con comunicaciones. Y los shield generalmente vienen con librerías aparte. Así que bueno, yo les voy a mostrar un ejemplo de un shield en la cámara. Ahí estoy, ya voy a enfocar mejor la cámara. Ahí está. Ven, por ejemplo, yo tengo debajo la placa Arduino, como ustedes la conocen o como ustedes la han visto. La placa Arduino con sus pines, ahí la ven por dentro, el integrado. Y luego, encima de esta placa, encima de la placa Arduino, ahí está la conexión USB, ahí le estoy mostrando la alimentación.
Y encima de la placa Arduino, ¿no es cierto?, yo vengo y coloco o encastro un GIL. Ahí está. ¿Ven? Este es otro GIL que tengo. Este GIL, particularmente que estamos viendo acá, le da funcionalidades extra a la placa Arduino. Tenemos todos los pines digitales, los pines análogos, la alimentación, GND, todo lo mismo que tenemos en la placa Arduino, en una placa Arduino común. Pero además, al ser este un GIL, tenemos en esta zona, que ven acá, una electrónica que nos va a permitir manejar motores en este caso. En este caso nos va a permitir manejar motores. Entonces, ¿qué sucede? Arduino no puede por sí sola manejar motores por el consumo de corriente. Entonces, con esta plaquita yo tengo dos opciones: o montar un circuito aparte y utilizar otros componentes, o comprar un GIL específico para manejar motores, se lo encastro arriba a la placa Arduino, como ustedes ven, y entonces puedo manejar motores como una funcionalidad extra de la placa. Este es otro GIL que tengo acá, muy conocido, porque este GIL permite manejar motores paso a paso, que son muy conocidos porque se usan en las máquinas CNC, impresoras 3D, etc. Así que recuerde que el GIL es una placa que le otorga funcionalidades extra a nuestra placa Arduino y expande, por lo tanto, sus funciones. Nos ahorra el hecho de tener que hacer montajes o utilizar un montón de componentes y circuitos. Esa es básicamente su utilidad. Bien. Ahora vamos a hacer entonces un ejercicio con uno de los sensores que se conoce como el sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico, ahí lo están viendo en la lámina, en pantalla, o sea, son dispositivos que miden distancia mediante el uso de ondas ultrasónicas. ¿Cómo funciona el sensor ultrasónico? Ahí ven un ejemplo o un diagrama en la lámina. Simplemente emite un pulso que rebota contra un objeto y entonces de esa manera hay un receptor, un dispositivo receptor de ese rebote, de esa onda que es reflejada, y entonces mediante un sonido se mide el tiempo que tarda la señal en regresar. De esa manera se obtiene la distancia del sensor al objeto. Estos sensores ultrasónicos son muy utilizados, son muy conocidos porque los robots generalmente los implementan para censar obstáculos. Hay que tener en cuenta antes de hacer el ejercicio es lo siguiente: este sensor, particularmente el que viene para Arduino, tiene un rango de distancia sensible entre 3 centímetros y 3 metros, con una precisión de 3 milímetros. Es decir, que una distancia de 0,5 milímetros no la va a detectar, y una distancia de 10 metros no la va a detectar. La conexión, como ven acá en el diagrama de la izquierda, es muy simple. Tenemos un VCC, que es donde van los 5 volts de Arduino. Tenemos la referencia a tierra, GND, y luego son dos cablecitos. Uno es el que emite el sonido, que se llama bueno, acá está simbolizado como trigger, que es TRIG. Eso es por donde emite el sonido, y el eco o el echo es
el cable o la pata que recibe el sonido. Y de esa manera se calcula la distancia. Acá tienen el montaje. El montaje es muy sencillo, prácticamente no requiere protoboard, como ven en la lámina. Simplemente se conecta los 5 volts de Arduino al VCC o a los 5 volts del sensor, la referencia GND, y luego se conectan cada una de las otras dos patitas a cualquiera de los puertos digitales de Arduino. Acá en particular hay un puerto que tiene PWM, pero no interesa, se puede colocar en cualquiera de los puertos digitales de Arduino. Bien, yo ya tengo el circuito montado, lo voy a mostrar si me dan un segundo. Ya tengo el circuito en la cámara de arriba. Para ahorrar tiempo, voy a ver si se los puedo mostrar. Ahí ven. Yo he agregado unos LED acá, pero como ustedes ven, nosotros le hemos enviado un sensor de ultrasonido a los que compraron el kit y le hemos enviado este accesorio para que lo puedan montar. Entonces observen, es alimentación, no se ve bien acá, pero bueno, es alimentación, referencia a tierra y los dos puertos digitales que son el que emite la señal y el que recibe la señal. Y con eso, y la electrónica que tiene esta plaquita, podemos detectar o medir distancia. Yo he preparado para expandir el ejercicio unos LED que, bueno, ya después vamos a ver cómo funciona. Entonces acá lo tengo al sensor. Ahí tengo el sensor. Lo que vamos a hacer ahora entonces, una vez que hicimos el montaje, este montaje que aparece aquí a la izquierda, vamos a pasar a MBlock y vamos a programar y ver cómo mide distancias, ¿sí? Le voy a decir que cuando toque la banderita, voy a fijar una variable en 0. Así que voy a crear una variable, la voy a llamar distancia. Y la voy a fijar en 0. Y luego voy a leer el sensor ultrasónico. Tengo que saber dónde está conectado o dónde lo conexioné yo, que en el caso nuestro, acuérdense que es el hecho en el 8. El hecho está conexionado en el 8. Por tanto, me voy a ir acá y le voy a decir, bueno, el trig lo conecté en el 9 y el hecho lo conecté en el 8. Bien, leo eso. ¿Y qué voy a hacer con eso? Se lo voy a colocar a la variable distancia. Es decir, a la variable distancia le voy a asignar la lectura del sensor ultrasónico. Y lo único que voy a hacer después es redondear esta medida. La voy a redondear porque es una medida con decimales. Así que nuevamente voy a duplicar y voy al bloque de operadores para redondear. Estoy buscando redondear el valor de la distancia. Redondear el valor de la distancia y se lo voy a volver a asignar a la variable distancia. Y esto es todo. Con estos dos bloques yo debería poder perfectamente leer la distancia del sensor de ultrasonido
a un objeto determinado. Ya lo vamos a probar. Lo que voy a hacer ahora es dar una espera de 0,5 segundos y todo esto, como siempre, lo voy a encajar en un bloque por siempre. Ahí está. Esto es todo el código para poder censar distancias. A partir de que esto funciona, podemos luego empezar a establecer otras condiciones. Así que lo voy a probar. Voy a hacer acá. Voy a hacer ahí. Y le voy a dar a la banderita. Muy bien. Ahí me está midiendo. No sé si observan en pantalla. 26 centímetros. 25 centímetros. Porque está tomando la distancia que hay de acá a la compu. Yo voy a ubicar la cámara. Denme un segundo. Voy a ubicar la cámara para... Ahí está mi compu. Y ahí está el sensor. Y ahí ven ustedes, tengo una distancia de 30 ahora. Entonces, lo que voy a hacer para que ustedes vean cómo mide la distancia, voy a utilizar mi celular y lo voy a colocar como objeto. ¿Ven? Ahí está. Ahí está. Ahí voy acercando mi celular y ustedes fíjense arriba que dice distancia 18, distancia 16, distancia 12. Bueno, por ahí tiene una medida errática, pero puede ser por una interferencia o puede ser por mi movimiento. Voy a ampliar acá para que se vea más grande. ¿Ven? Voy acercando el celular al sensor y mide. Estoy a 9, a 8, a 7, estoy a 5 centímetros, ahí me alejo. Estoy a 12, estoy a 13, 14, 15, 17. Y esa es la manera en que este dispositivo funciona. Así que bueno, voy a cortar el código. Como ven ustedes, el montaje es muy simple porque solamente dos cables, no necesita resistencia, no necesita ningún otro componente. El código es muy simple también porque es solamente tomar de la categoría robot el bloque que dice leer sensor ultrasónico. Redondeamos la distancia, porque es un número con decimales y luego lo mostramos. Así que bueno, este sería un primer ejemplo del sensor ultrasónico. Lo hemos instalado, hemos visto cómo se conecta en el protoboard o más bien en la placa Arduino y hemos visto cómo se censa una distancia.